Amigos orquidiófilos, ¿cómo están? Les saludo desde aquí, les doy la bienvenida para ver un nuevo video relacionado con las orquídeas y que en esta oportunidad vamos a ver un tema muy importante como es la reproducción de nuestras orquídeas a partir del cultivo in vitro de semillas. Y la particularidad de este video que les voy a mostrar el paso a paso de cómo reproducir las orquídeas sin tener grandes infraestructuras de laboratorio. Entonces, a partir de que vean este video van a poder obtener esas plantas como están viendo aquí en las imágenes. Luego vamos a ver muchas imágenes más, porque les voy a explicar con detalle cómo poder reproducir las orquídeas. Claro que se necesita algo de infraestructura, pero mínima respecto a lo que se podría utilizar en otros lugares. Al finalizar este video, si les gusta, le pueden dar me gusta al video aquí abajo, o también se pueden suscribir al canal para ver más videos relacionados con las orquídeas. Si bien la idea de este video es mostrarles cómo reproducir fácilmente las orquídeas a través de semillas, quiero hacer una pequeña introducción respecto al cultivo in vitro para no entrar directamente en el tema que nos convoca. ¿Y qué podemos decir del cultivo in vitro? Que es un cultivo que se realiza sobre un medio nutritivo, en condiciones de asepsia. Que el cultivo in vitro se puede realizar a partir de semilla o alguna otra parte de la planta. Muchas veces van a escuchar hablar de reproducción por meristemas. Bueno, esa es otra forma. Hoy aquí no vamos a ver reproducción por meristemas, hoy vamos a ver aquí reproducción por semilla. Entonces, todos van a decir, bueno, si las orquídeas producen semilla, que muchas veces es una de las grandes confusiones o una de las cosas que no se conoce. Muchas veces cuando una planta de orquídea produce una cápsula, que son esas estructuras que se están viendo ahí, la gente pregunta, ¿qué es esa estructura que hizo mi orquídea? Bueno, eso es una cápsula. Y entonces la pregunta sería, y bueno, si me produce semillas, ¿por qué tengo que hacer cultivo in vitro para reproducir las orquídeas? ¿No se puede hacer en la naturaleza? Sí, se puede hacer en la naturaleza. Esas semillas, como todos los vegetales, tienen un proceso de dehiscencia esa cápsula, es decir, se abre la cápsula. Esas semillas, cuando se esparcen, generalmente se apoyan sobre las ramas de los árboles, en los troncos. Imagínense que una cápsula se habla de 500.000 a 1.000.000 de semillas que contiene. Entonces imagínense que muchas semillas se depositan sobre los vegetales, sobre los árboles. Ahora, ¿qué sucede? Cuando esas semillas se apoyan sobre esos árboles, necesitan hacer simbiosis con un hongo. ¿Qué significa simbiosis? Que necesita hacer un intercambio de beneficios. Es decir, la semilla le aporta algo al hongo y el hongo le aporta algo a la semilla. ¿Qué le aporta a la semilla, que es lo que a nosotros nos interesa? Le aporta los nutrientes para poder seguir viviendo, porque esta, a diferencia de otras plantas, las semillas de orquídeas tienen muy pocas sustancias de reservas. Al tener muy pocas sustancias de reservas, no logra sobrevivir si no hace contacto con el hongo. Recién decíamos, esas cápsulas tienen de 500.000 a 1.000.000 de semillas aproximadamente, depende la especie, depende de varias cuestiones, pero tiene esa cantidad de semillas. Entonces decimos, bueno, si tiene esa cantidad de semilla, la selva debería estar forrada de orquídeas. Y bueno, y no es así, porque de esa cantidad de semillas muchas veces el hongo entra en contacto con esa semilla, 2, 3, 5, 10 semillitas de esas 500.000 o de ese 1.000.000 de semillas. Entonces, eso es lo que nos obliga a nosotros a decir, bueno, tengo que hacer cultivo in vitro si quiero reproducirla en grandes cantidades. Eso por un lado, que es, digamos, lo que sucede en la naturaleza cuando queremos reproducir especies. Luego también hacemos cultivo in vitro porque muchas veces queremos obtener los nuevos híbridos, esos coloridos que muchas veces vemos en los lugares de venta. Bueno, por eso también hacemos cultivo in vitro. Ahora bien, como les dije previamente, lo que nosotros vamos a ver aquí es cultivo a partir de semilla. Aquí tenemos varias fotos de cápsulas de orquídeas, algunas todavía en la planta, otras ya cosechadas para hacer la siembra. Y lo que les quiero mostrar, ¿cuándo está madura la cápsula? Bueno, ahí yo les estoy señalando una parte de la cápsula, para no dar nombres técnicos. Cuando esa parte de la cápsula se comienza a poner amarilla, es decir, que ya empezó a cortar la circulación de la planta hacia la cápsula, hacia las semillas, en muy poquitos días, dependiendo de temperatura y de algunos factores ambientales, esa cápsula va a producir la dehiscencia. Entonces nosotros tenemos que cosechar previamente esa cápsula antes que se abra, porque una vez que se abra,
se nos va a contaminar la semilla y el proceso de siembra es otro. Yo lo que les voy a mostrar aquí es cómo hacer la siembra a partir de semillas que están todavía en una cápsula cerrada. Bien, ahora que sabemos qué es el cultivo in vitro y que vamos a reproducir las orquídeas a partir de semillas, les quiero mostrar los requerimientos mínimos, podríamos decir, que necesitamos para instalar un pequeño laboratorio. Que esto, les cuento, es lo que yo tengo como laboratorio, es un pequeño laboratorio. No es las grandes infraestructuras que por ahí van a ver en esas grandes empresas que reproducen las orquídeas. Esto es un pequeño laboratorio para hacer la reproducción por semillas y se los muestro casualmente por eso, porque quien quiera hacer la reproducción por semillas no es tan complicado. Claro que hay algo de infraestructura y hay que invertir algo de dinero, pero no es tanto como por ahí se piensa. Claro que después la cantidad de plantas que van a obtener es mucha, entonces tienen previamente que pensar qué van a hacer con toda esa cantidad de plantas. Ahora bien, lo primero que les recomiendo es que quien pueda compre un autoclave. No obstante, el autoclave puede ser reemplazado por otro instrumental. ¿El autoclave qué es? Es un aparato de un tamaño similar, como están viendo ahí en la foto, a lo que es un microondas aproximadamente, que trabaja con presión y temperatura. Es decir, en este caso particular se trabaja a 120 grados y 2 atmósferas de presión. Estas condiciones ustedes las pueden lograr con una olla a presión. Si ustedes trabajan con una olla a presión, pueden reemplazar el autoclave, que por ahí es lo que más costo tiene dentro de lo que les voy a mostrar del laboratorio, lo reemplazan con una olla a presión. El segundo instrumental, que es de vital importancia, muchas veces se habla de la cámara de flujo laminar. La cámara de flujo laminar la tiene la mayoría de los laboratorios. Claro, es un instrumental muy costoso, o por lo menos que tiene un alto costo. Yo les dije al principio, cuando estábamos arrancando, que lo que les voy a mostrar aquí es cómo instalar un laboratorio sin invertir grandes cantidades de dinero. Es decir, aquel que es amante de las orquídeas y tiene un poco de tiempo y algo de dinero puede instalar un laboratorio como este. Entonces reemplazamos esa cámara de flujo laminar por una cámara de transferencia. ¿Qué es una cámara de transferencia? Yo vulgarmente le digo que es la pecera, así porque como ustedes están viendo ahí, tiene todas las paredes de vidrio, tiene arriba en la parte interna una luz ultravioleta, un plano inclinado por donde nosotros miramos. Nosotros nos vamos a sentar para trabajar ahí y ese plano inclinado es el que nos permite ver la parte interna de la cámara de transferencia. Tiene una tapa que es la que nosotros necesitamos para meter y sacar el material con el cual vamos a trabajar ahí adentro, que como esa tapa tiene dos perforaciones para ingresar los brazos, como ustedes pueden ver ahí. Simplemente yo al principio se lo hice con goma eva, como ven ahí en la foto, y funcionó perfectamente haciéndole los cortes en cruz nada más, y yo introduzco los brazos por ahí. Hay otros que para prevenir el ingreso por ahí, si están mucho tiempo trabajando en la cámara, conviene hacerle tipo unas mangas para que introducir los brazos por esas mangas. Yo no lo hice y el grado de contaminación es muy bajo, por lo tanto mantuve esa forma de trabajar. Y bueno, y lo que les quería decir, que esa tapa no es de vidrio, es de acrílico, porque como tiene dos agujeros, era más dificultoso hacerle los agujeros al vidrio, entonces la hicimos de acrílico, pero la función es la misma. Y esa tapa es deslizable hacia arriba, entonces nos permite incorporar y sacar el material con el cual vamos a trabajar. Ahí está lo que les decía anteriormente, los orificios para el ingreso de las manos y un cobertor de una tela gruesa, en lo posible tipo plástica, porque la luz ultravioleta tiene que estar varias horas prendida y nosotros estamos circulando ahí, y la luz ultravioleta no es buena para el ser humano. Entonces, o sea, no es conveniente que la luz ultravioleta, por ejemplo, esté prendida cuando trabajamos, ni que miremos la luz ultravioleta, porque es dañina para la vista. Entonces, ese cobertor hace de que la protección que tiene hacia nosotros. Una aclaración que les quiero hacer: cuando arrancábamos decíamos que el cultivo in vitro era un cultivo que se realizaba en un medio nutritivo en condiciones de asepsia. Bueno, yo les vengo hablando ahí de la luz ultravioleta y se preguntarán ¿para qué utilizo la luz ultravioleta? Bueno, primero, que la luz ultravioleta se utiliza para desinfectar toda la parte interna de la cámara, más allá que utilizamos alcohol, que utilizamos lavandina, que ahora después les voy a mostrar. La luz ultravioleta se prende previo a realizar el trabajo, ya sea de siembra o de repique, que luego vamos a ver. Entonces, la luz se prende
prende, se tapa la cámara de transferencia y cuando vamos a trabajar se apaga la luz ultravioleta. De la misma manera que nos afecta a los seres humanos, también la luz ultravioleta afecta a las plantas. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, a realizar un repique, no introduzcamos las plantas con las plantitas para repicar cuando está la luz ultravioleta prendida. Esas se deben ingresar en el momento de hacer el repique. Como los frascos con los que nosotros trabajamos son de 330 centímetros cúbicos aproximadamente, pueden ingresarlos perfectamente por los orificios que habían quedado para ingresar las manos. Previamente el frasco se desinfecta, que ahora les voy a mostrar cómo. ¿Qué más necesitamos para instalar nuestro laboratorio? Estanterías, que pueden ser metálicas, pueden ser de madera. Y en cada una de las estanterías necesitamos tener una luz para que las plantas, como ustedes saben, ya lo hemos visto en otros videos, necesitan luz para su crecimiento. Bueno, esto no es la excepción, necesitan luz, entonces necesitamos estantes iluminados. Hoy por hoy tenemos dos opciones de luces. Hay luces específicas de crecimiento que tienen una longitud de onda específica y son las con las cuales nosotros obtenemos el máximo crecimiento de nuestras plantas. La luz de crecimiento, en función de las medidas de las estanterías, muchas veces es muy dificultoso conseguir los tubos para generar esa luz que necesitamos. Entonces hoy por hoy se está reemplazando todo con luces LED, que es mi caso. Por ahí no tenemos el crecimiento óptimo que lo teníamos con las luces de crecimiento, pero sí se puede utilizar las luces LED. Por otro lado, necesitamos una serie de insumos y accesorios. Como les había dicho previamente, necesitamos frasquito de 330 centímetros cúbicos. 330 es lo que yo uso, lo pueden reemplazar por otro tamaño de frasco. Papel aluminio para hacer unas tapas similares a las que se ve ahí en el centro de la imagen, y las hacemos acorde al tamaño de nuestro frasco. Las hay que ponerlas no hay que ponerlas simple porque es muy finita, poner triple o 4 veces el papel aluminio para generar la tapita. Necesitamos un bisturí, una pinza, como están viendo ahí, guantes, papel film, las banditas elásticas y por supuesto el medio de cultivo, que ahora les voy a mostrar varias alternativas de cómo hacer el medio de cultivo. También necesitamos a nuestros aliados, los desinfectantes. Como yo les había dicho al principio, el cultivo in vitro se hace en condiciones de asepsia. Por lo tanto, necesitamos bajar lo más que podamos la carga de agentes contaminantes en el ambiente y por supuesto, si pudiéramos bajar totalmente los agentes contaminantes dentro de la cámara de transferencia, sería lo ideal. Por eso que desinfectamos con la luz UV, pero también aplicamos un desinfectante ambiente y mucho alcohol dentro de la cámara de transferencia. Entonces con eso logramos bajar la carga de agentes contaminantes que eso es lo que nos permite la asepsia en el cultivo, porque si no, no tendríamos éxito con el mismo. Les decía recién que les iba a mostrar cómo preparar el medio de cultivo. Tenemos varias opciones. Yo aquí les puse, entre comillas, medios de laboratorio. ¿Por qué? Porque los medios, como ustedes saben, bueno, el cultivo in vitro viene de hace muchos años. Lo idearon gente muy relacionada a los laboratorios. Y fíjense aquí todos los componentes que nosotros necesitamos para realizar un medio de cultivo. Fíjense que si vemos ahí sulfato de amonio, nitrato de calcio, bueno, etcétera, 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 necesitamos muchas drogas que muchas veces nosotros como ciudadanos comunes no tenemos acceso porque necesitamos permisos, porque además el costo es elevadísimo. Yo les dije al principio, les voy a mostrar cómo reproducir de forma fácil y lo más económico posible nuestras orquídeas. Bueno, si nosotros queremos hacer estos medios de cultivo, ya estamos hablando de que vamos a tener que invertir una gran cantidad de dinero, porque estas drogas generalmente son muy costosas. Y para lo que nosotros lo vamos a hacer, si nosotros vamos a instalar nuestro laboratorio a nivel hobby, como es mi caso, a veces se va un poquito más allá porque luego la cantidad de plantas es muy grande la que se generan, entonces se va más allá que un hobby, pero se hace casi imposible aplicar estos medios de cultivo. Entonces tenemos medios de laboratorio, como ven ahí, Natson C es un medio de cultivo que funciona bien para orquídeas, y el más común, que es el MS. Esos son los que podemos decir son medios de laboratorio que se preparan con estas drogas. Ahora yo lo que les quiero mostrar es cómo preparar medios de cultivo en forma casera.
Aquí ustedes pueden ver que yo el primero que les pongo es el medio del plátano, se llama ahí, o de la banana, porque es uno de los más utilizados y de los más comunes, todos aquellos que hacemos los medios de cultivos caseros. Esto es muy sencillo, fíjense, aquí tienen las cantidades, las pueden copiar, funciona muy bien, no necesitan mucho para hacer el medio de cultivo. Fíjense que dice 100 gramos de plátano, agar-agar 10 gramos, azúcar 15 gramos y tiamina 1.2 gramos. Aquí quiero hacer varias aclaraciones. A ver, primero la tiamina, que esto no se confunda, que es una sustancia benéfica para las plantas adultas, para las orquídeas. Veo que muchos ponen vitaminas en sus plantas. Esto es la tiamina, ayuda a la germinación de nuestras orquídeas aquí en laboratorio. Entonces la vamos a utilizar aquí en laboratorio. La tiamina la van a encontrar en lo que se conoce como la vitamina B. Bueno, van a la farmacia, piden vitamina B y generalmente ese 1.2 gramos yo le pongo una pastilla de vitamina B, la trituro bien en un mortero y con eso está bien. ¿Cómo preparamos este medio de cultivo? Bueno, yo como les decía, trituro bien la tiamina, le adhiero el azúcar, mezclo las dos cosas bien, el azúcar y la tiamina, luego bueno, eso lo incorporo al agua. Luego el plátano maduro hay que tratar de disolverlo lo más que se pueda, todo para que no quede en grumo, y si lo podemos filtrar mucho mejor, porque en realidad no necesitamos que haya partículas muy grandes. Entonces si lo podemos filtrar mucho mejor, lo mezclamos con el agua, luego le agregamos el agar. Y luego la recomendación para que el agar se incorpore bien en todo ese medio de cultivo es calentar toda esa solución en un microondas sin que llegue a hervir, a unos 70 grados aproximadamente. Calentamos, disolvemos bien, o sea, calentamos 2 o 3 veces. Yo les digo los tiempos que yo utilizo para esa cantidad. Cuando preparo un litro, caliento 5 minutos en microondas, revuelvo bien el medio de cultivo, vuelvo a calentar otros 3 minutos, vuelvo a revolver el medio de cultivo, siempre que no llegue a hervir el medio de cultivo. Y una vez que nosotros calentamos el agar, la recomendación es que eso automáticamente, ese medio de cultivo, luego vaya al autoclave, si tienen autoclave, o a la olla de presión. Así como les mostraba recién el medio del plátano, fíjense, el medio del tomate con plátano, y pueden ir variando. Si entran a internet, googlean y ponen medio de cultivo casero, seguramente van a encontrar un montón de medios de cultivo con diferentes alternativas. Y ahí la recomendación que les doy, con lo que tienen que entrar a jugar, es con la cantidad de agar que van a poner. Como aquí estamos incorporando sustancias sólidas, a veces es más difícil solidificar el agar-agar. Entonces esos 10 gramos, luego la experiencia les va a decir cuánto agar tienen que poner. Y también depende mucho de la concentración que tenga el agar. Si es un agar de laboratorio, con 10 gramos probablemente está bien. Si es un agar comercial, el que generalmente se utiliza para la cocina, para la gastronomía, probablemente tengan que poner más de 10 gramos. Entonces van a ver que luego procesan el medio de cultivo en autoclave o en la olla de presión, lo que tengan, lo van a dejar enfriar. Eso se tiene que solidificar como una gelatina, un poquito más sólido quizás que una gelatina, y no se le solidifica. Bueno, eso significa que faltó agar-agar, y con eso es con lo que tienen que entrar a jugar. Muchas veces los primeros medios de cultivo no son tan exitosos, pero luego, una vez que le agarran la mano, eso es éxito total, porque las orquídeas funcionan muy bien con estos medios de cultivo, y una vez que aprendemos a prepararlo, se hace muy sencillo. Así como nosotros recién preparamos el medio de cultivo, vamos a suponer que preparamos 1 litro de medio de cultivo, lo incorporamos en los frasquitos. Ahí se ve, esa es la misma autoclave que veíamos hoy, nada más que está con la puerta abierta. Esos frasquitos le ponemos, con 1 litro de medio de cultivo, pueden hacer 12 frasquitos con una cantidad interesante de medio de cultivo, que es suficiente para lo que nosotros necesitamos. Entonces con 1 litro preparan 12 frasquitos. Incorporan, lo distribuyen equitativamente en los 12 frasquitos, le hacen esas tapitas de aluminio, como les decía previamente, lo incorporan en el autoclave. El autoclave trabaja a 120 grados de temperatura, a 2 atmósferas de presión, durante 15 minutos. Es
el programa que tiene mi autoclave. Lo mismo pueden hacer en una olla de presión. Si es una olla de presión, les recomiendo que sea algunos minutos más, porque muchas veces no logramos esas condiciones constantes como lo tenemos en un instrumental electrónico. Entonces, si es olla de presión, les recomiendo que por ahí sea algunos minutos más que 15. Pero ese es el proceso. Ahí ya queda desinfectado nuestro medio de cultivo. Luego que pasa por el autoclave, recuerden que estamos trabajando a 120 grados de temperatura. Una vez que el autoclave termina el proceso, tenemos que dejar un rato hasta que los frascos se enfríen un poco para poderlos sacar. Si no, hay que trabajar con guantes de alta temperatura, que puede ser, perfectamente lo pueden hacer, pero cuidado con no quemarse. Se pasan a la cámara de transferencia los frasquitos. Entonces, en la organización del laboratorio, por ahí es conveniente que tengan el autoclave al lado de la cámara de transferencia. Entonces, en el paso, digamos, de los frascos del autoclave a la cámara de transferencia, no hay una gran distancia y la probabilidad de contaminación es más baja. Entonces los incorporamos a la cámara de transferencia, prendemos la luz UV, la tapamos con el cobertor que les había dicho, y bueno, y ahí quedan 3, 4, 5 horas, 6 horas, pueden dejar la luz UV prendida. El medio de cultivo, el frasco, la tapa, estaba todo esterilizado, que había pasado por el autoclave. La luz UV lo que va a hacer es esterilizar el medio ambiente que tenemos ahí dentro de la cámara de transferencia. Entonces tendríamos las condiciones de asepsia que habíamos dicho previamente que necesitábamos. Ahora sí, tenemos todo listo. Tenemos nuestras semillas, tenemos nuestro medio de cultivo esterilizado, tenemos el medio ambiente esterilizado con el cual vamos a trabajar, que es la cámara de transferencia. Por lo tanto, vemos ahora cómo vamos a proceder con esas semillas. Hacemos la desinfección de la cápsula. Como ustedes saben, esta cápsula estuvo expuesta en el medio ambiente, en la naturaleza, 6, 7 meses, 5, depende de la especie, pero es lo que tarda en madurar muchas veces una cápsula. Entonces necesitamos desinfectar toda su parte externa. La cápsula está cerrada. Yo les había dicho que hay que cosecharla previamente a que esté madura. Entonces, tenemos nuestra cápsula, la sometemos primeramente 5 minutos en alcohol al 70%, puede ser alcohol puro, pero conviene alcohol 70 por una cuestión de que no se evapore el alcohol. Está durante 5 minutos ahí, la sacamos, la enjuagamos con agua destilada, la sometemos 30 minutos en lavandina al 50%, es decir, con producto con cloro, en nuestro caso la lavandina. Luego la sacamos, la enjuagamos y ya tenemos nuestra cápsula desinfectada. Luego desinfectamos bien nuestros brazos, nos ponemos guante, que es lo que vamos a introducir dentro de la cámara de transferencia. Ya tenemos entonces el medio de cultivo dentro de la cámara de transferencia, tenemos nuestra cápsula desinfectada dentro de la cámara de transferencia, desinfectamos bien nuestros brazos y procedemos a trabajar. Yo aquí les voy a mostrar cómo hacer un pequeño videito hecho en la cámara de transferencia, cómo se realiza el trabajo de siembra dentro de la cámara de transferencia. Bueno, como vieron en el video, ese es el procedimiento que necesitamos hacer para efectuar la siembra. Cada uno lo adecúa a sus comodidades, lo adecúa a las condiciones de trabajo que tiene, pero yo lo que les quise mostrar con el video es las condiciones que necesitamos mínimamente para trabajar y para hacer la siembra. Tenemos efectuada la siembra,
ya tenemos los frascos tapados. ¿Qué es lo que nos queda? Es esto en el fondo de los frascos, las semillas. Aquí, como están viendo en esa fotografía, les digo que por la experiencia me está diciendo que esa cantidad de semillas es exageradamente grande. Yo les dije que en una cápsula tenemos de 500.000 a 1.000.000 de semillas. Por lo tanto, eso que están viendo ahí probablemente sea la mitad del contenido de una cápsula. Es una cantidad exagerada lo que estamos poniendo en esos frascos, pero muchas veces nos queremos asegurar porque en nuestro caso, en nuestro laboratorio, por ejemplo, yo nunca les hablé de hacer un test para ver la viabilidad de la semilla. Entonces muchas veces hay semillas que son inviables, que no, es decir, que no germinan porque ya son así las semillas, son infértiles. Entonces a muchas veces ponemos más semilla porque nos queremos asegurar que germine. Bueno, cuando germina todo, les digo que nos agarramos la cabeza porque es una cantidad exagerada de semilla lo que se está viendo en ese frasco. Luego, si vemos un frasco de costado es lo mismo. Aquí pueden ver, por ejemplo, una tandita de frascos. En todos los casos, lo mismo que les decía recién, probablemente la cantidad de semillas es una cantidad exagerada que estamos poniendo de semilla. Una vez que tenemos esos frascos, los rotulamos, bien rotulados. Yo lo hago con marcador sobre los mismos frascos, como se puede ver ahí en las estanterías, y los llevamos a las mismas estanterías donde luego vamos a ver que ponemos también ya las plantas en los últimos procesos de repiques. Los llevamos a esas estanterías que habíamos visto que teníamos estantes con luz, los llevamos ahí y luego de un tiempo vamos a ver cómo va germinando. Aquí yo les muestro lo mismo que veíamos en el video, una foto de la cápsula vacía. Muchas veces, en mi caso, por ejemplo, yo me entusiasmo y trato de sembrar todas las semillas que tenemos dentro de la cápsula. Si no, muchas veces también lo que podemos hacer es guardar las semillas en la heladera. Es decir, una vez que terminamos de hacer los frascos que queríamos hacer, esas semillas las podemos sacar de la cápsula y las guardamos en la heladera. El procedimiento de siembra es totalmente diferente, pero se puede sembrar semillas solos porque después hay que desinfectar la semilla. Nosotros aquí lo que habíamos desinfectado era la cápsula. Externamente desinfectar la semilla tiene otro proceso diferente que es más complicado. Entonces, muchas veces las cápsulas terminan así, de esta manera como se está viendo ahí, porque si no sembramos todo en los frascos, lo que hacemos es sacar la semilla y llevarla a la heladera. Entonces eso es la cápsula como termina. Yo les mostré, yo la corto en esa forma, en la forma transversal a la cápsula. A mí me gusta cortarla así muchas veces y la mayoría de la gente sé que lo hace en forma longitudinal, pero bueno, muchas veces también los que lo cortan en forma longitudinal es porque están trabajando con cámara de flujo en otras condiciones de asepsia. En mi caso, que tengo menores condiciones, lo que yo encontré como la vuelta, digamos, para sembrar es cortarla en forma transversal y sacarla de la manera que veíamos en el video. Luego de un tiempo me van a decir, bueno, ¿cuánto es ese tiempo? No, ese tiempo es muy variable, depende de la especie, depende de varios factores, pero luego de 2, 3, 4, 6 meses van a ver esto que están viendo aquí, que son las pequeñas plantitas, esas semillas ya germinadas, que ya empiezan a diferenciarse las plantitas. Eso tiene un tiempo variable. No vayan al día siguiente, ni a los 2 días, ni a los 3 días a ver si hacen una siembra, porque no van a ver nada. Sí, luego el tiempo les va a ir dando el ojo y van a decir, ah, bueno, esta semilla parece que se hidrató bien. Van a ver cómo la semilla se empieza a hidratar, cómo, bueno, hay todo un procedimiento previo a lo que están viendo aquí, pero eso les va a ir dando la experiencia con el tiempo. Pero esto es lo que van a ver a partir de 2 meses más o menos. Hay casos, por ejemplo, de Dendrobium que germinan muy rápido. Algunas Miltonias también germinan muy rápido. Entonces no es necesario esperar 2 meses para ver esto. Pero yo les pongo esos tiempos para que no generen falsas expectativas. Porque la ansiedad muchas veces nos gana y queremos ir al día siguiente y ver que esto está germinado. Pero no es así. Luego, bueno, pasan algunos meses más. Yo les decía, la cantidad de semillas muchas veces exagerada que ponemos en los frascos. Sea o no exagerada, tenemos otro proceso que hacer que es el repique. Como ustedes están viendo aquí, esa cantidad de semilla, luego cuando se transforman en planta, sucede que las plantas empiezan a quedar todas amontonadas y nosotros necesitamos hacer los repiques a otros frascos. Es decir, de cada uno de esos frascos que nosotros habíamos sembrado, no es que nosotros sembramos y ese mismo frasco llega hasta final de ciclo. Se podría lograr si ponemos una buena cantidad de medio de cultivo, es decir, más del medio de cultivo que yo les mencioné, y tendríamos que poner muy poquita cantidad de semillas. Entonces ahí evitaríamos hacer los repiques posteriores. Pero
¿Eso qué nos implica? Que en cada tanda podríamos estar utilizando menor cantidad de semilla. Entonces es preferible, o para mí por lo menos, poner mayor cantidad de semilla y luego trabajar con repiques de esas plantas. Aparte, la planta también va tomando otra rustificación al ir haciendo los repiques de frasco a frasco. Entonces, lo que tenemos que hacer con esas plantitas es lo que yo le llamo como repique, es decir, hacer un trasplante de algunas de esas plantitas a otro frasco. Ustedes lo que me van a preguntar, bueno, ¿cuántas plantitas? Bueno, eso se los va a ir dando la experiencia, pero por frasco, luego de estos de 330 centímetros cúbicos, yo no pongo más de 8 o 9 plantitas en caso de que quiero que se desarrollen ya en ese frasco como último. Muchas veces es muy difícil separar plantitas individuales y bueno, y se nos van a veces semillas todavía que no germinaron, luego entonces esos frascos hay que volverlos a repicar, pero eso se los va a ir dando la experiencia. Ahora, si me permiten, les voy a mostrar otro pequeño video de cómo hacer el repique. En este caso ya vamos a trasplantar, como les decía, esas plantitas de un frasco que tiene muchas plantitas a frascos que están sin plantas todavía y que luego, eso sí, probablemente lleguen hasta el final del ciclo del cultivo in vitro. Una vez efectuado el repique, así como vimos recién en el video, ahora, bueno, se llevan nuevamente a las estanterías con luz a esperar un tiempo. Si logramos hacer ya poner 7 u 8 plantitas en cada frasco, probablemente en 4 meses, 5 meses, 6 meses, dependiendo. Hay especies o híbridos que tardan mucho tiempo en crecer dentro de los frascos, a pesar que están con las condiciones ideales, tardan mucho tiempo. Entonces eso es muy variable, pero en forma genérica, por ahí lo que nosotros más reproducimos, en 6, 7 meses tenemos plantitas ya para sacar de los frascos. Y bueno, pero a veces también yo les quiero mostrar aquí que no todo lo que brilla es oro, dicen, y bueno, y es así. Fíjense que a veces hacemos el repique, plantitas hermosas, nos quedó espectacular en el frasquito, todo acomodadito como nosotros queríamos, pero resulta que a partir de unos días empezamos a ver que las plantitas reaccionan, tienen una reacción, generalmente esa reacción es al medio de cultivo. Siempre que nosotros preparamos el medio de cultivo, algo que yo omití hoy cuando les decía cómo preparar el medio de cultivo, es que necesitan tener un pHímetro y controlar el pH que esté alrededor de 5.5, el pH del medio de cultivo. ¿Por qué? Porque luego sucede esto que estamos viendo aquí, que las plantas tienen una reacción al medio de cultivo y probablemente sea al pH que tiene el medio de cultivo. Entonces nos suceden estas cosas. Fíjense, hay una foto, aquí hay otra vista desde arriba, el mismo frasco visto desde arriba. Las plantas esas terminan secándose porque ya lo están manifestando, ya en poquitos días van a ver esa manifestación. Si pasaron 5, 6, 7 días y las plantitas están bien verdes, ya no van a tener por lo menos reacción al medio de cultivo. Pueden tener otros inconvenientes que más adelante vamos a ver, que son los hongos, básicamente, en realidad, o sea, agentes contaminantes en general, pero básicamente los hongos, que los vamos a ver más adelante. Como les decía, si pasan 6, 7, 8, 10 días, las plantas van a comenzar a reaccionar, van a empezar a ver, hay síntomas muy característicos, que es como por ejemplo esto que estamos viendo aquí, que es la producción de raíces, esas raíces blancas con la punta bien verde. Eso es un síntoma que nos está diciendo que las plantas están muy bien, que están creciendo bien. Fíjense, yo aquí les voy a mostrar algunas fotos de frascos de plantas que ya estarían para sacar. Fíjense, aquí hay una tandita de frascos, aquí podemos ver plantas que ya fueron sacadas de los frascos. Una de las recomendaciones es que cuando sacan esas plantas de los frascos, como eso está en un medio nutritivo,
eso es un medio que atrae muchos hongos. Entonces cuando lavan esas plantas, que las sacan de los frascos, que luego en otro video vamos a ver cómo se lavan las plantas, cómo las llevamos al vivero. Pero lo que sí les quiero decir, quien llegó a esta etapa y tiene que sacar las plantas de los frascos, que las laven muy bien, porque ese medio nutritivo que queda en las raíces es muy atractivo para los hongos y en los poquitos días tienen todas las plantas llenas de hongos. Aquí otras fotografías más de plantas en los frascos. Aquí una fotografía bastante linda vista desde arriba. Fíjense, aquí hay una que se sacó del frasco con todo el medio de cultivo. Muchas veces esa maraña de raíces que se genera abajo hace que cuando levantamos las plantitas vengan con todo el medio de cultivo junto. Fíjense, aquí otra situación similar, eso es Cattleya walkeriana. Aquí otro lote de plantas, simplemente esto es para mostrarle. Fíjense que aquí muchas veces nosotros no tenemos dimensiones de lo que crecen las plantas dentro del frasco. Aquí hay una que se está mostrando. Fíjense que esa planta, si nosotros la extendemos, es más alta que el frasco. Y todas esas raíces estaban ahí adentro, y esa planta no era la única que estaba dentro del frasco. Como yo les dije hoy, hay 6, 7 u 8 plantas muchas veces. Y entonces esos sistemas radiculares se enredan uno con otro, entonces hay que tener mucho cuidado cuando se sacan esas plantas de los frascos. Ahora, les dije hace un momento una frase que es muy común, que no todo lo que brilla es oro. Entonces, no siempre tenemos éxito rotundo con nuestro laboratorio, siempre tenemos un porcentaje de frascos que ya tenemos que tener previsto, que no va a tener el éxito total, que no van a llegar a fin de ciclo porque, bueno, se nos contaminan. Entonces ahora no me queda otra que hablar, bueno, de la parte negativa del laboratorio, que para mí es las contaminaciones. Yo aquí les traje una imagen para que ustedes tengan idea, o para que tengamos idea en realidad, si bien todo esto es microscópico, pero siempre el ambiente, tenemos muchas partículas en suspensión, y el ambiente está así como se ven en esas imágenes. Hay virus, hay bacterias, hay hongos, hay esporas. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar, por eso yo en todo momento les hablé de la luz ultravioleta para esterilizar el autoclave, para esterilizar el medio de cultivo y los frascos, los productos desinfectantes de ambiente, alcohol, lavandina, para desinfectar, porque necesitamos nosotros controlar todos estos agentes, y sobre todo porque en las condiciones que nosotros vamos a estar trabajando, yo les dije que este es un laboratorio de condiciones mínimas que necesitamos para trabajar, no es un gran laboratorio, entonces muchas veces las cargas de agentes contaminantes es muy alta en nuestro laboratorio. Ahora bien, nosotros con todo eso que yo les mostré podemos bajar esas cargas de agentes contaminantes. No obstante, van a ver que yo les decía, bueno, si hacen tandas de 12 frasquitos, es muy probable que un 20, un 30% de esos frasquitos se contaminen. Inevitablemente, muchas veces es menos, pero para que no se hagan falsas expectativas, ese porcentaje ya lo tienen que dar por perdido de frascos, porque se contaminan cuando estamos trabajando. ¿Qué significa que se contamine? Bueno, miren, aquí yo les voy a empezar a mostrar algunos cultivos con algunas fotografías de frascos contaminados. Inicialmente, bueno, estos ya son estructuras formadas de hongos, por ejemplo, que ya pasaron varios días, pero inicialmente ven una pequeña manchita en el medio de cultivo que se empieza a agrandar, 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 y fíjense ahí ya, por ejemplo, 3 manchas que ya están ocupando casi el 40% del frasco. Si ven, hay estructura de las más diversas, tengo muchas fotos de agentes contaminantes, de las estructuras que forman y de los colores que se forman. Fíjense, esta también les traigo porque es bastante llamativo, digamos, cómo se formó ese hongo. Yo a veces les digo hongo, y a veces hay hongos, hay bacterios, hay las dos cosas. Puede haber muchos agentes contaminantes. Fíjense esta, que también, esto era un frasco cuadrado. Yo hasta ahora les venía mostrando todos frascos redondos, pero bueno, en el laboratorio también tengo otros tipos de frasco. Este era un frasco cuadrado y fíjense, quedó espectacular para la foto. Ese agente contaminante de color amarillo sobre el medio de cultivo. En este caso, y algo que les quiero aclarar, que me olvidé también hoy de decirles, cuando preparan el medio de cultivo, y sobre todo cuando preparan el medio de cultivo casero, les aclaro también que hoy el medio de cultivo lo pueden comprar preparado, lo mezclan con agua destilada y ya lo tienen para trabajar. No necesitan
preparar el medio de cultivo, pero todos aquellos que preparen medio de cultivo casero hay que ponerle carbón activado. Así como le poníamos la tiamina, la pastilla de vitamina B, también es recomendable una simple pastilla de carbón que se compra en la farmacia para los problemas estomacales. La misma se le pone al medio de cultivo, que el carbón lo que hace es tomar, digamos, las toxinas que hay en la solución. Entonces las toxinas pueden inhibir la germinación o el crecimiento de las plantas. Entonces, al poner carbón, nosotros evitamos todo eso. Me hizo acordar eso porque este medio de cultivo, por ejemplo, no tiene carbón. Ustedes van a ver, si ven medios de cultivos de laboratorio, hay medios de cultivo de todos los colores, lo pueden teñir, pueden jugar con los colores del medio de cultivo, pero este no tiene carbón activado, y por eso me hizo acordar mostrándole esta foto de esta contaminación, que no teníamos carbón aquí. Fíjense, luego yo les decía hoy, cuando iniciábamos, las manchas pueden ocupar, es una mancha muy incipiente, pequeñita, luego empieza a agrandarse. Fíjense, en este caso ya tomó todo el frasco, por ejemplo, y ya está tomando, si ustedes ven en las partes laterales del frasco, en los bordes del frasco, ya está tomando las plantas. Eso termina tomando todas las plantas, es decir, ya no tenemos salvación. Y fíjense, esto es una foto, muchas veces esto hay que evitarlo en el laboratorio, pero bueno, muchas veces es inevitable. Y bueno, como les mostré las estanterías, si bien periódicamente se hace una revisación general y demás, a veces se nos escapa algún frasco contaminado y queda un mes o 2 meses sin darnos cuenta que teníamos un frasco contaminado, y cuando lo vemos sucede esto que está aquí. Fíjense que eso es un frasco visto desde arriba, eso es el film que estamos viendo, y ya la estructura, el agente contaminante no solo contaminó el medio de cultivo, no solo contaminó las plantas, sino que también ya lo hizo por las paredes del frasco, y fíjense que llegó hasta el film de arriba. Eso es lo que les quiero decir. Cuando nosotros tenemos un frasco contaminado, ese frasco se retira de la estantería y automáticamente hay que tirar todo ese material, hacerlo fuera del laboratorio en lo posible, porque si no, yo desde hoy les vengo diciendo que tenemos que bajar la carga de agentes contaminantes. Lo que hacemos, si abrimos un frasco de esto, aumentamos la carga de contaminantes dentro del laboratorio, y eso puede ser foco de infección para nuestros próximos frascos o para los mismos que tenemos en el laboratorio. Entonces conviene hacerlo fuera del laboratorio en lo posible. Bueno, así como todo en la naturaleza, y siempre que trabajamos con agentes vivos, sean vegetales o animales, podemos llegar a tener sorpresas. Para mí, que yo lo hago como hobby, esto ha sido una gran sorpresa de ver plantas florecidas dentro de los frascos. Yo les dije, bueno, un frasco, después que hacíamos el repique, les dije en 4 meses, 5 meses, 6 meses, sacamos plantitas. Bueno, en ese periodo que hay plantas que llegan a florecer dentro de los frascos. Yo no tengo una explicación científica hoy para darles de lo que sucedió con mis frascos, pero sí estoy seguro que hay un desbalance hormonal. Esto, yo fíjense que les puse ahí como título las reinas del laboratorio, porque bueno, para mí fue una gran sorpresa, fue una gran satisfacción ver plantas florecidas. No me lo esperaba. Después, bueno, una vez que sucede, empiezo a leer y veo que en otros laboratorios también le sucede lo mismo, pero para mí es un desbalance hormonal, porque ustedes tengan en cuenta que la floración de una planta es el embarazo o la preñez de un animal. Entonces, para dar origen a nuevos individuos. Entonces, fíjense que si está floreciendo, sin lugar a dudas, una plantita tan nueva, porque aquí no estamos hablando de meristemas, estamos hablando de semilla. Entonces, una planta absolutamente nueva que a los 6 meses esté floreciendo, realmente es una gran sorpresa. Aquí ven una de las fotografías, aquí hay una fotografía un poquito más linda. No es sencillo fotografiar plantas adentro del frasco, entonces por ahí las fotos no son tan lindas, pero bueno, aquí sí, en este caso hay una más linda. Estas que me florecieron a mí son del género Dendrobium en todos los casos. Aquí hay otra que está emitiendo ya la flor. Fíjense que son frascos que ni siquiera han pasado por el repique todavía. Son frascos que provenían de siembra por la cantidad de plantas que estamos viendo ahí. Entonces, fíjense que tienen muy poquito tiempo de estas plantas en los frascos. Supongamos que es un frasco que nos retrasamos en hacer el repique, que tenga 8 o 10 meses, pero para mí es un desbalance hormonal lo que sucede. Pero no obstante, como
yo lo hago todo como hobby. Para mí fue una gran satisfacción ver plantas florecidas, así que bueno, espero que se sigan dando. Ahora sí, hemos llegado al final de este video. Espero hayan entendido toda la explicación. Y bueno, quien tenga ganas y los recursos para poder montar un pequeño laboratorio, espero se animen porque es muy fácil. Por ahí hay algunos contratiempos en el medio, pero no es tan difícil. Así que bueno, estoy a disposición para quienes por ahí intenten montar un pequeño laboratorio, lo que necesiten a disposición. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Y les recuerdo que bueno, si les gustó el video le den me gusta o también que se suscriban al canal. Nos vemos.